Bienvenido, bienvenida nuevamente. Continuamos con el curso de Power Skills para la teleatención. Vamos a verificar en qué parte de nuestro viaje nos encontramos. Ya estamos en el cuarto punto o la cuarta unidad, donde estamos abordando el rol de emisor y la gestión de la atención. Por lo tanto, acá ya nos vamos a basar en el aspecto de responder una llamada, donde estamos generando el rol de emisor. Revisamos antes cuál era el rol de receptor. Vimos todo lo que tiene que ver con la escucha activa, con el indagar, que es en el momento en el que estamos escuchando el mensaje que nos entrega el cliente para poder verificar qué es lo que tenemos que hacer. Pero también ocupamos este rol. Estamos alternando roles dentro de nuestra llamada, pasamos de emisor a receptor, de receptor a emisor. Y tal como en el rol de receptor tuvimos que dar como un paso más, que es incorporar varias herramientas de la escucha activa para poder sondear, captar la información a través de preguntas, a través de sintonizar, a través de frases de confirmación. En el rol de emisor también tenemos que dar un paso más. El que emite es el que está realizando lo que es la entrega del mensaje. Y siempre que nosotros estamos en este rol de emisor, debemos tener en consideración varios elementos que se dan dentro de lo que es la comunicación. Primero que todo, comprender que estamos en un canal que es telefónico, por lo tanto, la persona no puede verme, no puede verificar si estoy atendiéndolo sonriendo, si estoy atendiéndole con buena gana, por lo tanto, la forma en la que se toma una imagen de ti es a través de todo lo que son las herramientas de la voz que vimos dentro de las unidades iniciales, que es la sonrisa telefónica, las inflexiones en la voz, el ritmo, la articulación. Cada uno de estos puntos pasa a ser vital dentro de lo que es el canal telefónico porque es a través de eso que vamos a lograr conectar con la otra persona. Pero no es lo único. Adicionalmente, tenemos que poner atención en el código que estamos utilizando. El código es todo lo que tiene que ver con el lenguaje, de qué forma nosotros comunicamos las palabras que elegimos para entregar una frase van a hacer que esta frase suene cercana o suene profesional. Y por supuesto también tenemos que poner atención a lo que es el contexto. ¿Sabes lo que es el contexto? Es en el espacio en el que nos situamos para la comunicación. Quiero que te imagines cómo es el contexto familiar o cómo es el contexto con tus amigos. A partir de este contexto que es más distendido, lo más probable es que tú te comuniques, tengas un código diferente de comunicación. Utilices más modismos, utilices más diminutivos porque el contexto es adecuado para ello. Pero es adecuado utilizar las mismas palabras, las mismas frases en un contexto de atención al cliente o en un contexto de entrevista de trabajo, incluso en un contexto tal vez de ir a un juicio. Vamos a estarlo mirando entonces ahora para que entiendas la importancia del contexto en elegir el código adecuado para poder comunicarnos. Entonces, cuando desempeñamos el rol de representantes de atención al cliente, requiere dar un paso más en el desarrollo de habilidades. Debemos ajustarnos a la etiqueta de servicio. Acá tenemos un contexto que era de entrevista y yo creo que por eso esta entrevista se hizo viral, porque la persona mantuvo los códigos adecuados a un contexto que era más familiar, más del grupo donde estaba, dentro de un entorno que era de entrevista y se siguió expresando de la misma forma. Las calilas, los mojojojos, que no eran adecuados tal vez para un contexto de entrevista. Entonces, al ser emisores de un mensaje, debemos fijarnos en el contexto. Esto quiere decir que en una entrevista de trabajo o en un juicio no podemos hablar de la misma forma que hablamos con nuestros amigos más cercanos. Debemos adecuar nuestro lenguaje según el contexto que nos encontramos. Y para eso quisiera que escucharas lo que aparece acá para ver qué te parece. Mi nombre es Brian Ramírez, yo soy el ejecutivo aquí de la distribución de las plata. Mire, tenemos una plata de usted que tiene a favor por unos cobros indebidos, caballero, de la cuenta RU. Así que para que se haga efectiva esta compra, o sea, disculpe, para que se haga efectiva esta devolución,
usted tiene que darnos su root, su número de cuenta y su clave. Y así también nosotros vamos a mandarle toda su platita a la cuenta que usted quiera, ¿me escuchó? Esta tiene una demoración de 24 horas, sí, caballero. Si usted quiere verificar esta llamada, por si acaso está siendo grabada. Así que denos su root y su clave para devolverle su platita. Recuerde, yo soy ejecutivo del Banco Estado. Si tú escuchas esta llamada, ¿le crees a la persona que efectivamente trabaja dentro de un banco, del Banco del Estado? Lo más probable es que no. Yo por lo menos inmediatamente sospecho, me están llamando, esto es una estafa. ¿Y por qué ocurre esto? Es justamente por lo que estamos hablando anteriormente. Existe un contexto, el contexto es atención al cliente y dentro de ese contexto se espera que nosotros utilicemos determinado lenguaje y otros no. Por lo tanto, al momento de hablar una persona y ocupar un código de lenguaje, este código era muy informal, demasiado informal, ¿ya? Y este código inmediatamente me hizo dudar de si la persona era o no era alguien que estuviera llamándome desde el banco. Vamos a mirar un segundo ejemplo para que veamos la diferencia entre uno y otro. ¿Vos no me creí que yo trabajo en el Banco Estado? Muy buenas tardes. Usted se ha comunicado con el número de atención al cliente del Banco Estado. En los siguientes minutos, un ejecutivo tomará su llamada. Por favor, no cuelgue el teléfono. Por su seguridad y la seguridad de nuestros trabajadores, esta llamada está siendo grabada. Necesitamos que corrobore la siguiente información. Bien, ¿cuál es la diferencia acá? Si te fijas, la persona que realizó la atención tenía dos contextos distintos. Primero, habló como él habla habitualmente utilizando el código que utiliza para poder comunicarse con las personas con las que habitualmente conversa. Pero al momento de llegar a atender la llamada, utiliza inflexiones de voz, utiliza un código distinto para hablar, es mucho más formal. Y eso hace que automáticamente, si yo no escucho la primera parte, confíe en quien está hablando conmigo porque entiendo que no me resuena el tema de cómo está hablando porque entiendo de que es similar al contexto que yo estoy atendiendo. Por lo tanto, el código, que es el lenguaje, se adapta siempre al contexto. Y si no se adapta es cuando nosotros sentimos de que la persona que está ahí no tiene las herramientas para poder atendernos. Bien, vamos a continuar entonces y quiero mostrarles un caso que es un juicio, que es el juicio de Johnny Depp, que estuvo bien mediático. Y vamos a ver nuevamente el tema del contexto y del mensaje que estamos entregando en determinado código y ver si la persona que viene como testigo se ajusta o no se ajusta a este código. Vamos a ver entonces. All right, your next witness. Oh shit, I didn't know we were starting yet. Wait, almost got it. Perfect spot. Okay, could you please state your full name? Yeah, I am Jason Momoa. Mr. Momoa, do you know Amber Heard? I do. Hi, Amber. Don't talk to her. So how do you know Amber? We work together on Aquaman. So you work together as actors, right? No, as janitors. Mr. Momoa, you have to take this serious. He's not a janitor, he's actually Aquaman. Would you say you felt safe around Amber on the set? Sure, I guess. So there was not even one incident. Well, I wouldn't say that. Why? What happened? Well, Amber and I were in the pool recording a scene. It was just the two of us. And she pointed at the water and said, "Look at that beautiful brown fish." So what seems to be the issue? I'm not following. Any wildlife in the water would be computerized, so that wasn't a brown fish. I don't understand. What was it? Well, it was, shall I say, Amber's turn. Mr. Momoa, how do you even know what that was? Did you even take a picture of Amber's Heard? No, I
didn't. So do you have any evidence? Well, I made a replica. Yeah, here it is. Now, does that look like a fish? Nope. Man, how did that even come out of her body? Ah! Oh, man. Bien, ¿qué te pareció esa intervención dentro de un juicio? Bueno, de hecho yo debo confesar que hasta ese momento a mí me encantaba Jason Momoa y a mí se me cayó inmediatamente, porque de verdad que sentí que era como estar hablando con un niño, ya que no era capaz de adecuarse. Eso tiende a ocurrir efectivamente, los niños les cuesta un poco adecuarse o los adolescentes a veces adecuarse a contextos y no comprenden de que en determinados contextos hay cosas que no corresponden. Por ejemplo, gritan en lugares en los que no corresponde o no sé, y uno tiene que enseñarles, mira, en este contexto hay adultos, por lo tanto, la forma de comunicarse con los adultos es de esta forma, etcétera. Entonces acá vemos que efectivamente hubo la siguiente situación. ¿Existe un emisor y un receptor en esta situación? Sí, existen. Jason Momoa pasa a ser el emisor de un mensaje. El mensaje que quería comunicar era su experiencia con Amber, ¿ya? Y el contexto en el que se estaba dando toda esta situación era de un juicio, pero el código que utiliza para hablar del mensaje no es el adecuado. Ya utiliza el sarcasmo, utiliza las bromas que no son adecuadas para un juicio. Lo más probable es que en ese caso su testimonio sea inválido a partir de justamente la forma en la que se comportó. Por lo tanto, pasamos a comprender que efectivamente el contexto para la entrega de un mensaje es algo que es súper importante comprender. Nosotros estamos en un contexto de atención al cliente y dentro de ese contexto hay cosas que no podemos decir a un cliente y otras que sí podemos decir y otras que tenemos que cambiar o modificar para ajustarlas al contexto. Si yo, por ejemplo, alguien me dijera en mi casa, oye, me cortaron la luz porque no pagué la cuenta. Entonces, yo podría decir, oye, pero ¿cómo esperáis que te repongan si no has pagado esto, ya? Y yo puedo increpar a lo mejor a la persona porque estoy en un contexto de casa, pero no puedo hacerlo dentro de un contexto de atención al cliente, porque en este contexto de atención al cliente se espera que yo tenga un determinado protocolo, una determinada formalidad para poder atender. Entonces el contexto básicamente es lo que va a determinar la forma en la que yo me voy a comunicar y es muy importante comprenderlo para que nosotros nos ajustemos a la etiqueta del servicio. Y aquí es ya donde no sé por qué no se logra ver adecuadamente. ¿Ya? Voy a refrescar esto. Y vamos acá. Ahora sí. Entonces, cuando atendemos a un cliente, debemos incorporar dos elementos. Ya, el primer elemento es la formalidad y el segundo elemento es la cortesía. Dentro de la formalidad, tenemos que ser capaces de identificar cuál es el servicio en el que me encuentro atendiendo. No todos los servicios tienen la misma etiqueta de formalidad. Pensemos, por ejemplo, en un servicio más disruptivo, ya pensemos, por ejemplo, en WOM. La formalidad no es un requisito que sea tan potente. De hecho, se busca realizar una atención que sea cercana, se trata de tú a tú, no utilizamos el usted. Y hay formas en las que nos comunicamos que tienden a ser más cercanas. Por lo tanto, ahí baja un poquitito la escala de formalidad, pese a que aún tenemos que utilizar algunas frases y palabras que nos den formalidad a lo que estamos haciendo. Pero si yo me voy, por ejemplo, en contexto bancario, en el banco jamás uno espera ser atendido, oye, tú, ¿qué quieres? ¿Por qué? Porque es un banco y el banco tiene formalidad, tiene protocolos, tiene una forma de atender que es más de la vieja escuela. Por lo tanto, a nivel de formalidad, acá sí se nos exige que nosotros hablemos con formalidad. No nos sirve las bromas ahí como las que está haciendo Jason Momoa, no nos sirve la primera atención que vimos del Banco del Estado,
quiera su platita. Jamás vamos a utilizar ese tipo de comunicación porque no se ajustan a la etiqueta de formalidad que se exige dentro del servicio. Y por otra parte tenemos la cortesía. La cortesía son todas las frases que nosotros intercalamos en las que le hacemos mostrar al cliente de que queremos atender de una forma amable. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo te dijera a ti, dame tu carnet? ¿Estoy siendo formal? No. ¿Y estoy siendo cortés? Tampoco. Dame tu carnet, por favor. ¿Estoy siendo formal? No. ¿Estoy siendo cortés? Sí, porque ya instalé un por favor. Y ahora si yo dijera, indíqueme su carnet, por favor. Estoy siendo formal y cortés. Entonces, la formalidad y cortesía son las fórmulas que nosotros utilizamos para poder hablar en un contexto de atención telefónica, pero que suene de manera amable. Porque si yo no instalo frases como por favor, sería tan amable de, lo que va a sonar es como si estuviera dándole una orden al cliente. Por ejemplo, desconecte su cable modem de la toma de corriente. Es como, me están mandando. Y si yo le agrego él, ¿sería tan amable de desconectar su cable modem de la toma de corriente? ¿O podría usted, por favor, desconectar el cable modem de la toma de corriente? Estoy intercalando una fórmula de cortesía que va a permitir que la llamada suene mucho más cortés. Entonces, si pedimos cosas a nuestro cliente, debemos utilizar fórmulas que nos permitan ser amables y a esa fórmula se le llama cortesía. Ahora, vamos a mirar con respecto a lo que es atención y a la emisión del mensaje. Se espera que la persona que te está atendiendo tenga conocimiento. Pensemos, por ejemplo, en esta misma imagen que aparece acá. Cuando uno va a un médico, uno se imagina que el médico que está frente a ti sabe todo lo que requiere para poder atenderte. Jamás se te imagina que ese médico a lo mejor faltó a las clases en las que le pasaron lo que tenía que ver con lo que tú traes como enfermedad o como lo que tiene que tratar y que en ese instante él estuvo carreteando o él estuvo de fiesta, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Porque asumimos que la persona que está delante se maneja, sabe lo que va a hablar. Y dentro del contexto de atención telefónica es lo mismo. Yo asumo que si llamo por teléfono, voy a tener a una persona que se maneja en esto. Ya, jamás voy a pensar que voy a estar frente a una persona que recién está aprendiendo. Pensemos en otro ejemplo. Cuando una persona sale a la calle conduciendo y de pronto ves haciendo a otro una mala maniobra en conducir, uno inmediatamente reclama. ¿Por qué? Porque no asumes de que a lo mejor esa persona que está ahí recién dio su prueba de conducir y por eso se le para el motor y por eso a lo mejor le cuesta un poquitito más manejarse porque todavía no están integrados los conocimientos. Entonces con tu cliente va a ocurrir lo mismo. Si tú recién estás aprendiendo algo, él no tiene por qué saberlo y no tiene por qué darse cuenta tampoco. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para ser validados por el cliente en cuanto a lo que es el conocimiento? Primero que todo, evitar titubear, ¿ya? Que es, sí, veámoslo. Esto es, inmediatamente da la sensación de que la persona que está adelante no sabe. Jamás la frase, esto no me lo pasaron en la capacitación. Y sí, si te la estoy diciendo así es porque la escuché en algún momento dentro de una llamada de atención al cliente. El no manejo la información, tampoco. Déjeme el que pregunte, tampoco. ¿Qué podemos hacer en el caso que haya algo que no sepamos? Mantén la calma. Indica que estás revisando mientras pides ayuda. Estoy revisando el sistema. Manténgase a la espera, por favor, mientras reviso. Déjeme confirmar o déjeme corroborar la información. Y luego de eso pedimos ayuda, pero jamás demostrar a través de nuestras frases, a través de nuestras inflexiones, que estamos dudando en lo que nos están indicando, porque ahí ya perdimos a ese cliente. El cliente va a desconfiar de lo que le indicamos y lo que va a hacer es volver a llamar. Y ya sabemos que un indicador de rellamada habla de que yo no fui capaz de atender o de entregarle a lo que el cliente quería. Existe un indicador que se llama, justamente como te indicaba, rellamada,
que lo que hace es medir si la persona, después de haber sido atendida, vuelve a llamar. Si la persona vuelve a llamar, se da por hecho de que hay algo que la persona anterior, que el ejecutivo o ejecutiva anterior no fue capaz de hacer. Ya sea porque no le preguntó si necesitaba algo más, ya sea porque no se explicó bien, ya sea porque no generó confianza. Y cuando nosotros titubeamos en el conocimiento, lo que hacemos es que la otra persona dice, bueno, ¿será verdad lo que me dijo? Si llamo de nuevo, tal vez me digan algo diferente. Y por esa razón es que el conocimiento o demostrar conocimiento pasa a ser súper importante. Cuando somos atendidos, creemos que quien está frente a nosotros maneja con claridad la información y podrá darnos una respuesta. Vamos ahora a los pecados mortales al responder una llamada. ¿Por qué lo pusimos de esa forma? En realidad porque nos creemos que con esto te va a quedar así como calado en ti. Pecado mortal, hablamos de una situación en la que de verdad que si tú haces esto, te vas al infierno de todos los ejecutivos de call center. Es algo que no se debe permitir dentro de lo que es una atención, porque en realidad genera una pésima imagen para nuestro cliente. Así que vamos a ir a revisar cuáles son esos pecados mortales de la teleatención. Vamos con el primero, uso de diminutivos. Los diminutivos son todas las cosas que terminan en ito. Un poquito, un minutito. Por ejemplo, en la llamada que vimos anteriormente, usted va a tener su platita. Los diminutivos de verdad que no se deben utilizar dentro de lo que es la atención telefónica. En algún momento, hace harto tiempo atrás, cuando yo atendía clientes en un call center, me pidieron hablar con mi supervisora y después de haber intentado varias veces decirle al cliente, yo estoy para usted, finalmente no quiso y pidió pasar con un supervisor. Y mi supervisora era nueva. Atiende el teléfono y le dice, espéreme un chiquitito, por favor. A mí, que estaba escuchando al lado, siendo ejecutiva, me dio una vergüenza. Dije, qué vergüenza con el cliente. Porque los diminutivos lo que hacen es que nos restan profesionalismo. Así que fuera diminutivos. Nos vamos con el siguiente. Uso de modismos. Los modismos son todas las frases que nosotros decimos o palabras que utilizamos que son asociadas a una región, a un país. Por ejemplo, el cachai, F contigo o ¿qué otra cosa podría ser? El al tiro también es un modismo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Inmediatamente la persona que se encuentra al otro lado entiende de que no está adecuándose al contexto, ya no está teniendo una suficiente fluidez en su lenguaje para poder optar a otras palabras que sean más formales. Adicionalmente, el modismo no necesariamente va a ser comprendido por una persona extranjera y nosotros atendemos a personas de distintos países. Por lo tanto, nuestro lenguaje debe ser nuestro y evitar modismo, evitar el uso de frases que a lo mejor sean propias de nuestra cultura o incluso de nuestra generación. Uso de tecnicismos. Los tecnicismos también son temas que uno va de a poquito incorporándose al momento de llegar a un mundo. Por ejemplo, si tú vas de pronto a ser atendido por alguien que se maneja en todos los temas de computación, informática, va a manejar ciertas cosas que nosotros no. Va a hablar de temas como software, hardware. Puede que incluso tenga algunos códigos como capa 8 o error 300 que solamente manejan las personas que trabajan en ese entorno. Por lo tanto, si a mí me dicen eso, yo no lo voy a ser capaz de entender. ¿No te ha ocurrido lo mismo cuando a veces has ido a un médico y el médico te habla utilizando la información de cuál es el nombre de una enfermedad que a lo mejor es poco conocida? Eso ya habla de un aspecto de información que él se maneja muy bien porque está en ese entorno, pero uno no tiene por qué manejar. Por lo tanto, la forma adecuada sería explicar qué quieres decir con eso. Ocurre lo mismo también en el ámbito legal y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo a un cliente le digo, manténgase a la espera porque voy a revisar Visma, ¿qué es Visma? ¿Ya? ¿Qué es ese programa? No tengo idea de lo que me está indicando. Para mí es chino mandarín. O si, por ejemplo, yo le dijera a un cliente,
lo que ocurre es que hay una falla masiva donde usted está. Falla masiva es un término que también es un tecnicismo, es propio del call center. Y falla masiva nos habla de que un sector o una cantidad mayor a la habitual de clientes se encuentran con una incidencia similar, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? De que a lo mejor puede ser, no sé, unas cuadras que estén con eso, o a lo mejor afecta a 100 clientes. Pero un cliente que escucha falla masiva se imagina el apocalipsis. Es como en todos los lugares no hay servicio, en todos los lugares está pasando eso. Por lo tanto, ese tecnicismo genera una pésima imagen hacia nuestros clientes. Nunca debemos hablar de falla masiva. Hay una incidencia en el sector, ya tenemos un reporte de lo que usted nos está indicando, pero nunca ir a ese concepto que es falla masiva porque es un tecnicismo propio de desde el call center. Luego, confirmar una opinión desfavorable. ¿A qué se refiere confirmar una opinión desfavorable? A que en ocasiones el cliente o la cliente lo que va a hacer es que va a decir algo negativo con respecto a la atención o hacia el servicio. Claro, es que ustedes se demoran tanto todo el tiempo que al final uno no puede confiar en ustedes. Y si yo en la confirmación ocupo el claro o el sí o el de acuerdo, lo que estamos haciendo es confirmar una opinión desfavorable. Es como si le dijéramos al cliente que efectivamente lo que él piensa es así en nuestro servicio. Por lo tanto, nunca puedo confirmar una opinión desfavorable, que puede ser con una frase que estamos utilizando para confirmar la información. Ahí iría un entiendo, un comprendo, pero no un de acuerdo, no un bien, no un sí, porque en ese caso estamos afirmando esto. Pero a veces la confirmación de una opinión desfavorable va incluso más allá. A mí me tocó escuchar en una ocasión un cliente de un servicio, estaba trabajando en un servicio de electricidad, que no voy a decir cuál es, ya. Ya, y en ese servicio de electricidad llama una persona y dice, estoy súper molesto porque resulta que vinieron los técnicos a arreglarme la luz y me robaron un monedero. ¿Y qué dijo la persona? Sí, lo que pasa es que es una empresa externa, entonces pueden pasar ese tipo de cosas. Jamás tienes que decir eso. Jamás confirmar una opinión desfavorable hacia alguien que forme parte de la compañía, aunque sea un externo. Si atiendo, por ejemplo, no sé, el gas, ¿ya? Muchas compañías del gas lo que hacen es que tienen como espacios que son básicamente empresas familiares, que son las que llevan el gas hacia la casa, ¿ya? No es que, por ejemplo, no sé, un abastible, un Lipigas tengan todo centralizado, sino que existen determinados espacios donde llevan esto. Entonces, si yo digo, es que esos no son parte de mí, no, para el cliente son parte de ti, son parte de la compañía. Por lo tanto, no podemos hablar mal de ellos. Ya, porque al hablar mal de ellos, de un distribuidor, de alguien que está dejando, estás hablando mal de tu compañía también, porque tu compañía los eligió. Si yo tengo un despacho que no llega, no puedo decir, sí, es que la compañía de despacho es súper mala. Bueno, tú la estás eligiendo y ese es lo que me estás proporcionando a mí como cliente para poder despacharme los productos. Entonces, realmente no te intereso y por eso la estás eligiendo. Entonces, jamás confirmar una opinión desfavorable para poder a lo mejor dejar más tranquila al cliente o para poder eximirnos de una responsabilidad. Para el cliente, todos somos parte de lo mismo. También ocurrió en alguna parte donde sí, es que mi compañero es nuevo, así que por eso es que no sabe. Tampoco, porque lo que estamos haciendo es hacer que la persona tome conciencia de cosas que a lo mejor ni siquiera se le había ocurrido pensar y diga, oye, esta compañía que es mala, ya tiene al final gente que no está preparada para poder atenderme y todos me dicen algo distinto y me lo acaba de confirmar la señorita. Entonces, jamás, pecado mortal, confirmar una opinión desfavorable del cliente. Entonces ya tenemos uso de diminutivos, uso de modismos, uso de tecnicismos y confirmar una opinión desfavorable. Ya llevamos 4 pecados mortales. Vamos con el siguiente. Comprometerte a una solución. Es distinto comprometer una respuesta. Ya, cuando nosotros decimos a un cliente,
sí, mira, yo me comprometo a poder entregarle una respuesta a lo que usted me está consultando, su motivo de consulta. Es distinto decirle, sí, me comprometo a solucionar esto, porque a veces la solución no va a estar en manos tuyas. A veces la solución va a estar en manos de un tercero o de otro departamento que tiene que realizar alguna acción. Por lo tanto, no comprometas soluciones si no las vas a cumplir. Lo mismo es que no comprometas devoluciones de llamadas si no las vas a hacer. Cada vez que nosotros comprometemos algo, generamos una expectativa con el cliente, que si no cumplimos, deja una sensación de un viaje que es pésima, ya de verdad que llamé, me mintieron en mi cara, me dijeron que iban a hacer esto y no lo están haciendo. Por lo tanto, jamás comprometer una solución. Podemos comprometer respuestas, sí, porque la respuesta siempre se la vas a entregar. Sea esta positiva, sea esta negativa, la respuesta la entregas. Pero las soluciones no siempre van a estar en nuestras manos y por esa razón no vamos a comprometer nunca soluciones, solo respuestas. Siguiente pecado mortal, enganchar o discutir con el cliente. Dentro de esto también entra en el retarlo, el llamarle la atención. No corresponde, ¿ya? Si la persona está llamando y me dice, ay, disculpe, es que no tengo mi número de cliente, yo no puedo llegar y decirle, bueno, ¿cómo espera entonces que la atienda si no viene con el número? No, tú estás para atenderlo. Y si la persona no venía con los temas, lo educamos. Mire, lo que pasa es que el número de clientes es importante para que podamos acceder al sistema y revisar, ¿ya? O tal cosa es importante para tal cosa, pero jamás retarlo por eso. Enganchar o discutir con el cliente. Entran todas las situaciones donde yo le llamo, les llamamos la atención, o donde el cliente se enoja así que yo me enojo más, o cuando me empiezo a discutir sobre quién tiene la razón. No, porque usted lo que debía haber hecho es tal cosa. Ahí estamos enganchando o discutiendo. El cliente no tiene por qué recibir un trato en el que nosotros estemos retándolo y tratándolo como a un niño chico o como a alguien que no sabe o como a alguien que es ignorante, porque no corresponde. Este es un desde. Yo no hago, no es tener una atención espectacular el no discutir con el cliente, es un desde. Lo mínimo que yo debo hacer durante la llamada es mantener una armonía en mis emociones, es el mantener un trato amable durante toda la llamada y no ponerme a discutir con el cliente, no llamarle la atención. ¿Por qué? Porque es un desde. De verdad que si nosotros ya entramos en esto, ni siquiera estamos cumpliendo con los estándares mínimos de atención. Estamos siendo una atención súper mala. Y si nosotros miramos la atención en Chile, nosotros atendemos desde un desde. Son muy pocos los servicios, son muy pocas las empresas que tienen ese valor agregado, que tienen ese momento wow. Y ese momento wow jamás va a llegar si nosotros cometemos estos pecados mortales de la atención, porque lo que estamos generando es una pésima experiencia para el cliente. ¿Ya? Siguiente y último, uso de sarcasmo. Y aquí también te quiero contar una historia. Hace tiempo atrás, cuando estaba trabajando en un call center que era de soporte técnico, tenía un equipo de trabajo con el que estuvimos haciendo como hartas cosas, es decir, unos ejecutivos que se les enseñó, por lo tanto, ya se habían acostumbrado a tener notas muy buenas, porque partimos de la base de aprender. Les hice esta misma capacitación que tú estás recibiendo y ellos pudieron empezar a recibir sus bonos porque se acostumbraron a que habían pequeñas cosas que necesitaban hacer en sus llamadas para que estas llamadas pudieran tener una nota 100. Entonces ya estaban todos acostumbrados a tener su nota 100 en este equipo o tener notas muy altas y ganarse sus bonos. Pero ¿qué ocurrió? De que de pronto a uno le llegó una mala nota y llegó inmediatamente a reclamar, que era Samuel. Y Samuel llega y me dice, súper, sabe que me están bajando la nota, me pusieron un error crítico y me lo pusieron por algo que encuentro que no corresponde. Entonces yo leo el error crítico que aparecía y decía, ejecutivo, ¿cómo se llama? Se le descuenta la llamada porque dice, no había desconectado el cable, no, o no tiene conectado el cable módem a la toma de corriente. Y dije, bueno, eso no es malo. Vamos a escuchar tu llamada. Perfecto, escuchamos su llamada. Y llega esto.
Ah, no había conectado el cable módem a la toma de corriente. Lo miró. ¿Qué es esto? Y él, muy avergonzado, disculpe, súper, no lo hago más. Se fue con el rabo entre las piernas a sentar y créanme que nunca más lo hizo. Porque acá, en una sola frase, nosotros podemos tirar por la borda la experiencia del cliente. Y el sarcasmo es una forma en la cual nosotros mostramos al cliente que es tonto, que no entiende. Entonces acá lo que hizo a través de su frase del fue el sarcasmo de decir, mira tonto, ¿cómo me llamas si antes no te fijaste en que tu cable modem estaba conectado? Entonces eso fue lo que le dijo sin decirlo a través de su frase. El sarcasmo, por lo tanto, trata al otro como si fuera tonto y jamás lo podemos utilizar dentro de la llamada. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos, vamos a hacer un repaso. Uso de diminutivos, uso de modismos, uso de tecnicismos, confirmar una opinión desfavorable, comprometer una solución, enganchar o discutir con el cliente y el uso del sarcasmo son los pecados mortales de la atención a clientes. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? A continuación va a haber un juego. Tienes 10 frases que vas a tener que escuchar presionando acá y vas a tener que identificar cuál es el pecado mortal del rack para poder identificar qué fue lo que pasó. Te van a aparecer opciones y tú lo que tienes que hacer es marcarlo. Por lo tanto, escucha acá lo que te va a aparecer en estas 10 frases y luego de que has terminado le das a enviar porque va a ser inmediatamente la corrección. Así que nos vemos en la siguiente cápsula.